corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Viramontes Cárdenas, autor de la misma. Diputada Presidenta, le solicito me permita dar lectura a un resumen de la iniciativa, ya que esta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Con mucho gusto, adelante, diputado. Gracias. El que suscribe, diputado Edgar Viramontes Cárdenas, integrante de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 46, fracción primera, 47 y 48 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 96, 97 y 98 de nuestro Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho a la cultura forma parte de la llamada tercera generación de derechos, de la cual se desprenden los derechos de los pueblos y cuyo objetivo radica en promover e incentivar el progreso social para elevar el nivel de vida de todas las sociedades, haciendo valederos sus derechos a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación, a un ambiente sano, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, a una alimentación adecuada y a la educación, entre otros, que permitan una vida digna a cada persona. A nivel global, el derecho a las personas a participar en la vida cultural está reconocido en el párrafo primero del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. De ahí la necesidad de fortalecer la acción del Estado a partir de la formulación de políticas públicas, institucionales, administrativas, económicas, financieras y por supuesto legislativas que ayuden a impulsar la participación de las personas, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes en la vida cultural. En este punto, es importante señalar que gracias a la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho humano a la cultura se elevó a rango constitucional. El texto del párrafo 9 de dicho artículo establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Sin embargo, en la actualidad, la acción cultural del Estado mexicano todavía no repercute de la misma manera en todos los sectores de la población, ya que su tutela o cobertura no impacta de manera óptima entre los grupos sociales más pobres, vulnerables o aislados. Así lo señala el Informe Conjunto de Sociedad Civil sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 2017, por lo que sus recomendaciones versan sobre la poca garantía de estos derechos, al señalar que en buena medida siguen siendo considerados por el Estado como servicios a los que solo tiene acceso una pequeña parte de la población, afectando sobre todo a los grupos más vulnerabilizados. Justamente, esta situación es reconocida puntualmente por la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas en su artículo 61, la cual establece que en su aplicación se debe tomar en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. La propia UNESCO advierte que el problema del acceso a la cultura sí tiene solución y pasa por la implementación de gestiones colectivas y políticas públicas en cada nación. En el caso de nuestro país, la Federación, los estados de la República y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen concurrencia para procurar la protección de las niñas, niños y adolescentes mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que garanticen los derechos de la infancia y adolescencia, así como para procurar su máximo bienestar posible. El Estado está obligado a garantizar el derecho del niño a expresar sus opiniones en los asuntos que lo conciernen y que sean tomadas en cuenta. De conformidad con la Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo 12 y con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que establece este derecho como uno de los
principios rectores del tratado, que son el derecho al juego, al descanso, al esparcimiento, a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. De manera complementaria, el artículo 30 refrenda los derechos lingüísticos y culturales de los niños pertenecientes a minorías étnicas. Los derechos culturales son una herramienta formidable para que niños y jóvenes proyecten su personalidad, su propia esencia creativa y hagan aportes a la sociedad como sujetos sociales plenamente capaces de construir, crear e innovar. Los niños y los jóvenes constantemente están generando nuevas formas de participación que se suman a las tradicionales. Ellos inventan, producen e improvisan otras que asumen como propias y expresan a través de la música, el baile, el teatro, la escritura, los performances, el graffiti, la poesía, el video, la radio, la moda, la informática y otros muchos lenguajes artísticos. Por tanto, es importante que el Estado estimule la libre participación de niños y jóvenes en todos los espacios de expresión existentes y formen parte fundamental de la vida cultural y artística, contribuyendo a su enriquecimiento. De este modo, la participación en la vida cultural de la comunidad es un elemento determinante para el sentido de pertenencia de los niños desde su primera infancia, porque en este proceso heredan y experimentan la vida cultural y artística de su familia y de la sociedad, lo cual les permite descubrir y forjar su propia identidad, al mismo tiempo de contribuir al enriquecimiento de la vida cultural y legado artístico de su comunidad. A nivel general, todos los derechos económicos, sociales y culturales ayudan a validar el derecho de participación sobre los derechos a la educación y a la cultura como derechos habilitadores y plataformas para que las personas y comunidades participen íntegramente en todos los ámbitos de la vida cultural. Bajo esta perspectiva, la presente iniciativa establece pautas normativas dirigidas a la ampliación de los mecanismos que permitan el ejercicio de los derechos culturales por parte de niñas, niños y adolescentes y cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su capacidad creadora y al mismo tiempo coadyuvar a la construcción de ciudadanía cultural, política y democrática en la sociedad zacatecana, lo cual implica un proceso formativo y de participación donde se atienda la voz libre y autónoma de jóvenes y niños. Asimismo, se propone que en el marco del derecho de niñas, niños y adolescentes, el uso igualitario de los espacios públicos, las autoridades estatales y municipales realicen actividades extraescolares, recreativas, culturales y artísticas dirigidas específicamente para ellas y ellos, para que puedan hacer un uso adecuado de su tiempo libre al desarrollar sus capacidades y potencial. Forjar un proyecto de vida fundado en valores cívicos en un ambiente sano, alejado de la violencia y las adicciones. Tener acceso al conocimiento y a la información del patrimonio cultural material e inmaterial de las diferentes comunidades y entornos zacatecanos y familiarizarse con prácticas incluyentes y esenciales para la vida democrática, haciendo uso de espacios colectivos de expresión donde opinen en temas de su interés como una herramienta para ampliar la cultura política de participación y construir ciudadanía. Por último, el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una vida plena con suficiencia alimentaria, libre de violencia y en el ejercicio pleno de sus derechos no debe limitarse a una simple aspiración, sino convertirse en una realidad, porque tanto en México como en Zacatecas es un imperativo moral saldar la gran deuda existente con ellos, ya que muchos están creciendo en un entorno de miseria, de agresiones y de abusos. Para convertir a México en un país verdaderamente democrático y justo, primero necesitamos eliminar las estructuras sociales que perpetúan la injusticia, la desigualdad y la violencia que lastiman y laceran a niños y jóvenes, quienes son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Para ello, debemos diseñar políticas públicas partiendo de concebirlos no solo como objetos de protección, sino fundamentalmente como sujetos de derechos. Tenemos que tratarlos con la dignidad y el respeto que merecen y ser capaces de brindarles la oportunidad de jugar, estudiar, aprender y potenciar su creatividad en ambientes formativos, pacíficos, plurales y participativos para que crezcan íntegros y felices. Es la única forma de lograr que en el futuro se conviertan en ciudadanos de bien con espíritu crítico y valor cívico. En este sentido, la lucha con los derechos de la infancia es la mejor estrategia para la transformación social y la justicia.
Por ello, propongo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman las fracciones 20ª y 21ª y se adiciona la fracción 20ª al artículo 4. Se reforma la fracción 6ª, inciso B del artículo 9. Se reforman los párrafos 2º y 3º y se adiciona un párrafo 4º al artículo 47. Se adicionan los artículos 46 bis y 48 bis y se reforma la fracción 1ª del artículo 54. Todos ellos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. Atentamente, diputado Edgar Viramontes Cárdenas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Diputada presidenta, para pedirle al diputado en tribuna me permita suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, Dávila Ramírez Carolina. De igual manera, María Isabel Trujillo. Con gusto. En los mismos términos, Ruiz Flores Delgadillo, diputado. Delgado de la Torre Felipe, De si me igual forma, permite. Rodríguez Márquez. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Esparza Olivares. En los mismos términos, Lisbeth Márquez. Registrarme la iniciativa del diputado en tribuna. De igual manera, Carla Valdés, para registrarme. El diputado Pedro también se Diputado suscribe. ¿Alguien más? Con gusto, diputada presidenta. Gracias, diputado.